tal? Bienvenidos al Wincast del equipo de todos, porque cuando juega Colombia no somos ni amarillos, ni azules, ni rojos, ni verdes, ni vino tinto y oro, nada. Remamos todos para el mismo lado. Y no propiamente remando, en avión, pero casi remando porque son horas y horas y horas y horas. En Yokohama está Campo Elías Terán Jr., acompañando al equipo de todos para este Wincast. ¿Qué tal, Campo Elías? ¿Qué tal, Yokohama? ¿Cómo va todo? ¿Cómo le ha ido con la comida y demás? ¿Y cómo le ha ido con Colombia? ¿Qué ha cambiado en la era Queiroz, en las primeras de cambio? ¿Qué tal, Antonio? Un saludo cordial, un abrazo a todas las personas que se conectan a este Wincast. Bueno, sí, son 14 horas de diferencia, un viaje larguísimo, pero con la emoción de estar al lado del seleccionado colombiano, con este gran esfuerzo que ha hecho Win Sports y que hacen productores y compañeros desde la capital de la República para que todo salga perfecto y podamos estar comunicados. Así que es un privilegio estar al lado de la selección Colombia, que ya se encuentra aquí en Yokohama, que ya realizó su primer entrenamiento de la era Queiroz. ¿Y qué ha cambiado? Bueno, con la comida me ha ido bien, sin problema. Un poco picante, para mi gusto, pero bien, no hay problema con la comida. ¿Qué ha cambiado en la era Queiroz? Bueno, sí es un poco más flexible el tema. Incluso, por ejemplo, se pudo hacer la presentación de la camiseta oficial antes del entrenamiento y con la presencia de 12 de los jugadores, ya los 12 jugadores que estaban a esa hora aquí ya en territorio japonés, en Yokohama. Así que sí ha cambiado el tema, incluso hubo jugadores que hablaron antes de ese primer entrenamiento. El resto, la verdad, hace parte de los protocolos que tienen hoy las selecciones nacionales. El que quería hablar mal de Pekerman no tenía en cuenta que son protocolos de todas las selecciones y hablaba mal. Pero bueno, hubo quienes hablaron mal durante 8 años sin una prueba, así que estamos en Colombia. Eso sí, pero qué bueno que toque usted ese punto. Son protocolos que son para todos. Ahora bien, porque de todas maneras ya los jugadores tienen, sobre todo en estos días, el deber de pasar la página a Pekerman, un duelo que es natural vivirlo. Todos reconocen que Pekerman los enseñó a competir para ganar. Todos reconocen en Pekerman a un papá. Recientemente James Rodríguez en la revista Bocas lo reconoció como el entrenador de su vida. Pero hay que pasar la página. Y en eso los primeros mensajes de Queiroz frente al grupo son fundamentales. La puntualidad, la hora de la llegada, las comidas. Los jugadores miden todo del técnico, la forma de vestir. ¿Qué ha podido percibir a la distancia o dentro de lo que ha podido encontrar usted de esas primeras impresiones de los jugadores con respecto a Queiroz? No, lo primero es que estoy totalmente de acuerdo. Todos debemos pasar la página. Ya la era Pekerman terminó. Aquí comienza otra era en la selección Colombia y es cierto. Creo que todos debemos pasar la página. Y es una etapa donde se están midiendo. Es cierto que el técnico anterior tenía un estilo, este seguramente tendrá el suyo, tendrá el propio, pero también los jugadores han sumado años, ya son más maduros, viven otras realidades. Muchos de estos jugadores ya tienen 2 mundiales encima, y estamos hablando de jugadores de 26, 27 años ya con 2 mundiales, muchos de ellos ya tienen un mundial a cuestas, así que también creo que el grupo está en otra etapa de madurez en cuanto a la madurez personal. Es una etapa donde todos se están midiendo, seguramente, donde ya hay una base, el técnico que se fue dejó una base, y ahora se están vinculando jugadores nuevos, caso Sebastián Villa, caso Luis Díaz, se están vinculando otros jugadores nuevos, caso Alfredo Morelos, a esta selección. Es una etapa en la que todos se están midiendo, incluso nosotros como prensa también comenzamos a medir hasta dónde se puede llegar o no con el técnico. Pongo un ejemplo, hubo medios que consideraron que como ya esta era otra etapa, se podían alojar en el mismo hotel de la selección. De manera muy respetuosa a esos medios se les solicitó que salieran del hotel. Así que se están midiendo todas las cargas, y hay cosas que seguirán y otras que mejorarán en torno a la selección. Bueno, claro. Ahora, va a ser difícil ver una expresión futbolística muy distinta a lo que hemos visto, inclusive en los partidos de Reyes, que fue la continuidad como tenía que ser de lo de Pekerman, pero sí seguramente veremos un poco de lo que quiere el técnico. Por ejemplo, si pone un solo 5 o volante de marca definido, o no pone ninguno y más bien pone 2 volantes de manejo. Veremos si va a apostar, no va a estar Quintero, pero si va a apostar por la verticalidad por los costados o por avanzar en bloque. Con respecto a eso, ¿qué se ha podido visualizar en las primeras de cambio? Bueno, del entrenamiento solo pudimos ver unos 15 minutos. La verdad no vimos mucho de fútbol de la selección. Incluso, bueno, hasta hoy están llegando 20 jugadores, faltarían 3 para completar el grupo. Lo que sí le digo es que ya en la selección de los jugadores, sobre todo en el tema Quintero, uno nota una idea. Por ejemplo,
Quintero tiene unas características que lo hacen un jugador que todos conocemos, 10 o media punta, incluso un hombre con gol, con buen remate de media distancia. Lesionado Quintero, ¿a quién convocó? A Jimmy Chará, que si bien es cierto puede jugar un poco más por el centro, es un jugador que toda su vida se ha caracterizado por ser extremo, que con el correr de los años le ha añadido cosas a ese juego, como estar un poco más por el centro y demás. Ya es otra cuestión, ¿no? Hace parte del crecimiento de él como jugador, pero Jimmy Chará es un extremo y ya ahí marca una idea el técnico, porque uno fácilmente se da cuenta, está Villa, está Díaz, está Chará, y no hay tanto jugador para el juego interno. Es un equipo que va a tener desborde por las bandas, creería uno, a priori sin ver los minutos. De todas maneras, en la misma convocatoria ya también hay una idea en cuanto a la característica de los jugadores. Deiber Machado, Borja, son laterales ofensivos. Elivelton Palacios es un lateral ofensivo. Orejuela es un lateral ofensivo. Entonces se está dando cuenta uno que tiene fortalezas a priori, ¿no? Ya después comienza el partido y a los 2 minutos contra Japón, como en el Campeonato Mundial, mano y penal de Sánchez y nos cambia toda la historia. Por eso es tan difícil hablar de los partidos antes, porque puede pasar cualquier cosa en los primeros minutos, pero a priori, basándonos en la convocatoria, que ya son hechos reales, es un equipo que es fuerte por las bandas, no tanto por el centro. Sí, es cierto. Pues nos transmite usted buenas sensaciones y nos transmite buenas energías y eso es fundamental en las primeras de cambio de este nuevo proceso con Carlos Queiroz. Una recomendación para despedirlo en cuanto a la comida. Dedíquese al ramen, ¿sí? Una sopita que es deliciosa, un poquito picante, pero usted le puede quitar picante. Usted se dedica al ramen y llega tranquilito, sin problemas estomacales al estadio y sin problemas a Colombia. Que le vaya bien, muchas gracias. Bueno, ahí comenzamos mal porque a mí no me gusta tanto la sopa, pero bueno, seguiré su humilde consejo, señor Casale. 2 cositas para terminar. Una, Reyes muy participativo del entrenamiento. Se pensó que de pronto Reyes iba a tener una actitud un poco tímida en ese primer entrenamiento y no. Al lado de Queiroz, charlando con Queiroz y participando del entrenamiento. Y la segunda, llamó muchísimo la atención el crecimiento en cuanto a la técnica de Alfredo Morelos. Es un jugador con una técnica muy superior al Alfredo Morelos que vimos en el Deportivo Independiente Medellín y en las selecciones Colombia juveniles. Un abrazo, Antonio, y a toda la gente que se conecta a Wincast. Que le vaya bien, seguramente estaremos con usted la próxima semana en el resumen de lo que haya sucedido y acontecido con el equipo de todos. Es Campo Elías Telán Jr. acompañando a Colombia con Win Sports y ahora en el Wincast.